Bueno, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar del sistema urogenital, conformado por un lado por el sistema o aparato urinario, por otro por los aparatos genitales masculino y femenino, ¿sí? Pueden verse en conjunto porque parte de ambos aparatos pueden ser compartidos, digamos, el sistema urinario con el sistema genital, sobre todo a nivel masculino, pero por supuesto pueden verse por separado. Primero vamos a empezar viendo el sistema urinario, con algunas de sus funciones, las estructuras que lo conforman, y luego pasamos a ver el aparato reproductor masculino y femenino. ¿Sí? Bien. A grandes rasgos, primero conocer cuáles son las estructuras que conforman el aparato urinario o el sistema urinario. Recordemos siempre que el hecho de llamarlo sistema o aparato va a tener que ver si interviene un solo tejido o sistema o aparato en la función o no, ¿no? Si bien es un aparato, el urinario, al estar intervenido también por el sistema nervioso, predominantemente autónomo, el sistema vascular, por eso también lo llamamos sistema urinario, ¿sí? Las vías por las cuales, dada que la función principal del aparato urinario es filtrar la sangre y dejar como resultado la orina, ¿sí? Este producto va a tener un recorrido por las vías llamadas urinarias, ¿sí? O las cuales comienzan en los cálices menores, que vamos a ver ahora dónde se ubican, pasando los cálices mayores, luego pasan a la pelvis renal, ¿sí? A este nivel. De ahí, por medio de los uréteres, la orina va a llegar a la vejiga, que es una estructura de almacenamiento de orina, para finalmente dar lugar a la uretra, ¿sí? Dicho esto, puede desprenderse que las unidades propias del aparato urinario van a ser los riñones, por un lado, ¿sí? Un riñón derecho, un riñón izquierdo, los uréteres, por otro lado, que van a conducir hacia la vejiga para finalmente dar lugar a la uretra, ¿sí? Bien. Eh, Ubicación anatómica, es decir, dónde están ubicados los riñones y el aparato urinario en general. Bueno, fíjense cómo las últimas dos costillas, ¿sí? Las costillas flotantes, dan una suerte de protección a los riñones, ¿sí? Y al mismo tiempo la cercanía que tienen con las crestas ilíacas. Por eso muchas veces algún cólico renal puede dar un gran fuerte dolor a nivel lumbar, ¿sí? O alguna infección urinaria puede generar lo mismo, ¿sí? Y a veces una lumbalgia puede llegar a confundirse con una cuestión quizá neuromuscular o bien con una afección renal, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta la ubicación siempre de los riñones, ¿ok? Y como les decía, si bien las dos primeras costillas protegen de cierta manera, hay una gran parte de los riñones que están, digamos, al descubierto, ¿ok? Por otro lado, esta es una vista frontal, ¿sí? De frente. Puede observarse claramente cómo el riñón izquierdo está un poco más elevado que el riñón derecho, y esto se debe a que el hígado está del lado derecho, como recuerdan, ¿sí? Generando ahí un espacio que el riñón debe, digamos, permitir y ceder, ¿sí? Así que bueno, como funciones a grandes rasgos del sistema urinario o aparato urinario, vamos a encontrar principalmente la excreción de orina, la excreción de sustancias, desechos metabólicos, desechos químicos a partir y por medio de la orina, ¿sí? Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, es decir, regulación de la homeostasis en cuanto a los electrolitos que tiene la sangre, ¿sí? Y el agua en el medio interno.
Electrolitos hace referencia a iones, ¿sí? Sodio, potasio, calcio, magnesio, entre otros, algunas moléculas de glucosa incluso, ¿sí? Regula la tensión arterial mediante un sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Una cascada endocrina compleja que se da a partir de la liberación de renina, una hormona liberada por el riñón, que en un rato veremos muy superficialmente cómo es el mecanismo. Regula los niveles de ácido base, ¿sí? Es decir, muchas veces cuando hay acidosis metabólica o acidosis respiratoria, los riñones pueden tener intervención, ¿sí? Sobre todo en las acidosis respiratorias, en las alturas, ¿sí? A partir de la liberación de la EPO, que es la eritropoyetina, la hormona que favorece la formación de glóbulos rojos, ¿sí? O la estimulación en realidad de la EPO, no es que la libera los riñones. Bueno, por supuesto, es el aparato por el cual se excreta la urea, ¿sí? El desecho de los aminoácidos, el ácido úrico, el desecho de las purinas, la creatinina, el desecho, si se quiere, o el resto metabólico de la creatina utilizada o no utilizada, y la bilirrubina como desecho de la hemoglobina. ¿Sí? Filtra cerca de 1 litro de plasma por minuto, ¿sí? Es decir, son cerca de 440 litros por día de plasma, ¿sí? Recordemos que la sangre está conformada por células y plasma, y de los 5 litros de la circulación del gasto cardíaco por minuto, ¿sí? 1 litro de esa circulación pasa por los riñones por cada minuto. De ese litro de sangre, bueno, la parte del plasma es la que va a ser drenada o filtrada por los riñones, con lo cual se sintetiza, se forma aproximadamente 1 centímetro cúbico por litro filtrado. Es decir, que hacia el final del día se está generando cerca de 1,5 litros de orina, según las condiciones de hidratación, de nutrición, de temperatura ambiente, de ejercicio, de actividad, etc. ¿Sí? Cuanto más clara, transparente es la orina, se habla de que está más diluida, y por supuesto cuanto más se acerca al color amarillento, naranja, más concentrada está, y se está hablando ya de cierta toxicidad que debe ser eliminada, y dando indicador o indicio de que hay que ingerir mayor cantidad de líquido, ¿sí? De hecho, se considera aproximadamente medio litro, 500 mililitros de orina como mínimo por día, para no considerarse un estado de toxicidad, ¿sí? Ustedes conocerán que las aves defecan de una manera muy concentrada, bueno, justamente porque, de hecho siempre hay un chiste: si vos sabés por dónde orinan las gallinas, bueno, es todo un misterio, porque justamente hacen todo junto, y en realidad, por eso si una paloma te defeca arriba del capot, ¿sí? Del auto, y no lo sacás, te corroe literalmente la pintura por el nivel ácido que tiene eso. ¿Y eso por qué? Por la urea, ¿sí? O sea, la materia fecal va acompañada de esa urea y esos ácidos que liberamos nosotros en la orina. Bueno, estas aves, lo hacen ahí todo en la misma sustancia, digamos. Por lo tanto, en el caso del humano, es muy importante que se orine mínimamente, pero muy por mínimamente, de medio litro por día, para no estar en un estado de toxicidad metabólica, ¿sí? Vamos entonces a la anatomía de los riñones. Me corro un poquito acá, pongo allá. Esto es un riñón, digamos una foto de riñón en situación, si se quiere, y esto es un dibujo, un esquema, ¿sí?
vamos a tener una cápsula que envuelve al riñón y justo la corteza renal, que es la parte más superficial, ¿sí? La corteza renal. Algo que no está acá es la glándula suprarrenal, que es una glándula, justamente está por encima de los riñones, y también tiene corteza y médula, y de la corteza suprarrenal son liberadas las hormonas llamadas corticoides, ¿sí? O mineralocorticoides, como la aldosterona y el cortisol, y de la médula suprarrenal puede liberarse, por ejemplo, la adrenalina e incluso la testosterona, ¿sí? Pero bueno, justamente como estamos hablando más a nivel función renal en cuanto a filtrado, no está la parte endocrina, ¿no? Entonces, la corteza suprarrenal, perdón, la corteza renal va a ser toda la parte más superficial de los riñones y la médula va a ser toda la parte más interna, ¿sí? Si alguna vez comieron riñón de vaca, van a ver que la estructura es muy similar, es lo mismo, ¿sí? Bueno, cada una de estas papilas, ¿sí? Va a dar lugar a esto que hablábamos hace un rato de los cálices, ¿sí? Los cálices menores para dar lugar después al cáliz mayor, ¿sí? Eh, y bueno, se lo va a llamar pelvis renal a estas estructuras en las cuales confluyen los cálices, ¿ok? Estos cálices van a dar lugar entonces a los uréteres, que es este conducto por el cual una vez que los riñones, que vamos a ver que la unidad funcional del riñón es la nefrona o nefrón, y estas unidades funcionales van filtrando y van formando la orina, va siendo drenado en esos cálices menores para dar lugar a los cálices mayores y de ese modo ir drenando hacia la uretra, ¿sí? Perdón, hacia el uréter, ¿sí? Que dará lugar al conducto, o mejor dicho, que dará lugar a llegar hacia la vejiga. Mientras les comentaba esto, me estaba justamente mirando la imagen de los vasos que llegan. Y esto ténganlo en cuenta porque en un rato vamos a hablar de justamente la vascularización a nivel renal y la importancia que tiene. Como les dije, de los 5 litros del gasto cardíaco, es decir, de los 5 litros de sangre que el corazón eyecta por minuto, ¿sí? Y que tiene que llegar a todo el organismo, uno de esos litros pasa por el riñón por minuto, ¿sí? Por eso es uno de los órganos más irrigados, ¿sí? Del organismo. Y bueno, por eso también tiene tantas funciones, pero al mismo tiempo la importancia de mantener la sangre filtrada, limpia, si se quiere, o por lo menos liberándola de ciertos desechos. ¿Okay? Bueno, acá llegamos entonces a lo que es la nefrona, la unidad funcional, ¿sí? Fíjense lo complejo que es, esto es a nivel microscópico, ¿sí? Fíjense, bueno, esto después. Esto es a nivel microscópico y es una. Nosotros en esta médula, ¿sí? Corteza, vamos a tener lo que se conoce como aparato justaglomerular y glomerular, ¿sí? Fíjense, acá dice corteza y acá dice médula, ¿ok? Todo lo que está a nivel de la médula es el justaglomerular, ¿sí? Entonces, si volvemos acá arriba estaría toda esta parte y acá abajo estaría, perdón, toda esta partecita, ¿ok? Entonces, todo este recorrido que tiene que hacer es para ir absorbiendo, ¿sí? O liberando electrolitos y nutrientes para dar lugar a la formación de orina, ¿sí? Vamos a tener entonces el glomérulo, que ahora vamos a hablar específicamente del glomérulo, que es este churuflo que tenemos acá, con una arteria aferente y una arteria eferente, ¿sí? Una arteria por la cual llega la irrigación y por la cual sale.
de las cuales las células pasan de largo y el plasma ingresa, ¿sí? A este glomérulo tenemos la cápsula, ¿sí? Glomerular, cápsula de Bowman, y un túbulo contorneado proximal. Contorneado porque hace todo un contorno, y proximal porque está más próximo al glomérulo, ¿sí? Y va a dar lugar al asa de Henle, ¿sí? Asa de Henle, que es todo esto. Un túbulo contorneado entonces proximal, asa de Henle, ¿sí? Y finalmente el túbulo contorneado distal, ¿sí? Que hace un contorneo también, túbulo contorneado distal. Tubo colector, ¿sí? Donde se colecta la orina para dar lugar a los cálices, como vimos hace un rato, para llegar luego a eh, al uréter, ¿sí? Este es entonces un poco el recorrido que estaría haciendo el plasma, y en el medio de todo este recorrido, según las demandas del organismo y las hormonas que regulan este sistema, que son por un lado la aldosterona y la vasopresina por otro, o hormona antidiurética, ¿sí? La aldosterona va a retener sodio y la hormona antidiurética va a retener agua, ¿sí? Entre otras hormonas, van a lograr cierto equilibrio para que se segregue, se excrete o se reabsorba líquido o iones según la demanda orgánica, ¿sí? Para dar lugar entonces a la formación de orina. Esto que vemos acá es el glomérulo, ¿sí? Como les mostré hace un ratito. Y lo que quiero mostrarles acá es esta estructura, ¿sí? Fíjense la arteriola aferente, arteriola eferente, ¿sí? Esta estructura me parece fundamental porque se llama mácula densa, acá no le puse el nombre, pero recuerden, es mácula densa, ¿sí? La mácula densa tiene un rol fundamental porque fíjense la cercanía que tiene con los vasos, ¿sí? Con la arteriola aferente y eferente. Y toda esta estructura que tienen acá, y fíjense que hay un nervio acá, ¿sí? Simpático o parasimpático, es decir, del sistema nervioso autónomo, para favorecer la vasoconstricción o vasodilatación. Con lo cual, en la medida que la tensión arterial disminuye, y va a disminuir porque hay una disminución de la volemia, es decir, la cantidad de sangre que fluye por ese vaso, ¿sí? Esta estructura, la mácula densa, va a registrar esa disminución de tensión arterial, ¿sí? Y la va a traducir como que está faltando líquido, ¿ok? Ante esa disminución de tensión arterial, la mácula densa va a estimular a la liberación de la renina. La renina es una hormona, ¿sí? Liberada por los riñones, que va a dar lugar, como dije hace un rato, a la cascada que luego terminará en la angiotensina 2 y que dará lugar a la aldosterona para retener sodio. Se lo digo muy rapidito. La renina, liberada por los riñones, va a dar lugar al angiotensinógeno, ¿sí? Que es un precursor de una hormona vasoconstrictora, que es la angiotensina 1. La angiotensina 2, ¿sí? La angiotensina 1, cuando por medio de la circulación pasa por los pulmones, se convierte en angiotensina 2 por medio de la ECA, enzima convertidora de angiotensina 2, que habrán escuchado mucho nombrar a la ECA2 como el receptor del COVID-19. ¿Sí? El receptor del COVID-19 logra el ingreso al organismo por medio de este receptor celular, que a su vez tiene una enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a dar lugar a la liberación de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal, ¿sí? Y esta aldosterona, como les dije hace un rato, va a retener sodio. Al retener sodio, aumenta la volemia, aumenta la tensión arterial, ¿sí? Lo curioso de todo esto, tranqui con este tema, sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo dije muy superficial,
pasé por alto un montón de pasos, pero esto se ve bien en fisiología. Pero lo curioso de este tema es que cuando la renina se libera, ¿sí? Al entrar al torrente sanguíneo, llega, por medio de la circulación, al hipotálamo, ¿sí? Dando por un lado la señal para la estimulación al angiotensinógeno, pero por otro, dando la señal de sed. Quiero decir con esto que cuando tenemos sed, ya estamos previo a la deshidratación, ¿sí? O sea, no esperemos a tener sed para hidratarnos, para tomar líquido, porque ya en ese punto y ya están pasando cosas en el organismo, ¿sí? Tampoco se trata de cada 5 minutos estar tomando agua, ¿sí? Tampoco se trata de eso. Pero suele pasar que en el invierno somos menos sensibles a estos estímulos y podemos estar con mayor nivel de, si se quiere, deshidratación, sobre todo por las ingestas de mate o de café, ¿no? En el invierno, o el té, que no terminan de ser del todo hidratantes porque estimulan hormonas o inhiben en realidad la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, atención con ese tema, ¿ok? Simplemente comentarles eso y para que vean de dónde viene la sed. La sed empieza en los riñones y llega al hipotálamo como información cuando ya estamos con un temita ahí. ¿Ok? Bueno, otra vez, la nefrona o el nefrón, ¿sí? Pero fíjense la enormidad de vascularización que tiene, y no puede ser de otra manera, dado la cantidad de sangre a la cual llega, y recuerden que tenemos millones de nefrones para filtrar la sangre y realizar la orina, ¿sí? Fabricar, si se quiere, sintetizar la orina. Así que esto es un poco la idea del sistema renal o genital, perdón, genital vamos ahora por eso, del sistema renal. Algo que no les mencioné antes de pasar al sistema genital, ¿sí? Es la capacidad de la vejiga y cómo se da la situación de la micción o de ir al baño para hacer pis. ¿Qué es eso? La vejiga es, como les decía, un órgano de músculo liso, ¿sí? Una especie de bolsa que tiene una capacidad de hasta 300 mililitros de orina, ¿sí? Por eso no está bueno aguantarse para ir al baño. ¿Por qué? Y porque cuando yo me empiezo a aguantar empieza a aumentar su tamaño y como es músculo liso, el estiramiento puede favorecer como estímulo mecánico para la contracción de ese músculo liso, generando un mayor cierre del esfínter interno o involuntario, ¿sí? Así como en el ano tenemos un esfínter interno y un esfínter externo, el interno involuntario y el externo voluntario, en la vejiga pasa lo mismo. Hay un esfínter interno y un esfínter externo, ¿sí? El esfínter interno se contrae por el sistema nervioso autónomo y al mismo tiempo por esta cuestión mecánica de ser músculo liso, y el esfínter externo es el que podemos controlar voluntariamente para controlar cuando tenemos ganas de orinar, ¿sí? Entonces, si la capacidad de soportar, digamos, la cantidad de orina de la vejiga empieza a estar aumentada, puede ser que empiece a haber reflujo, ¿sí? Urinario, y esto tenga un camino retrógrado por el uréter, generando así una infección urinaria, ¿sí? Por eso siempre se recomienda no aguantarse para hacer pis. Bueno, y bueno, y al mismo tiempo, cuanto más se aguanta uno, mayor espasmo muscular, es decir, el músculo liso queda más contraído y el esfínter interno cuesta más que se relaje para después realizar la micción, ¿sí? O orinar. Así que bueno, eso es un poco la idea. Ahora cuando veamos genital vamos a ver que en el hombre la uretra es compartida con el aparato genital, mientras que en la mujer no, ¿sí? Así que bueno, voy a dejar esta
clase por un lado para dar la de genital por otro lado. Así que nos vemos en otra ocasión para hablar de aparato genital masculino y femenino.